Y hablando de nuestro querido maestro, sus enseñanzas pasarán de generación en generación, porque él no habló de sí mismo, sino que el Espíritu hablaba por la boca de él, así como aconteció con el caso de Moisés, con el caso de los profetas, vemos con el de nuestro Mesías, hablamos de los apóstoles. El Espíritu es el que instruía a cada uno qué es lo que tienen que decir. Por eso vemos en el caso del apóstol Pedro, dice, toda escritura fue inspirada divinamente y útil para enseñar, dice Pablo. Pedro dice que los hombres hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y es comprensible porque Pedro era analfabeto, Juan era analfabeto y escribieron al Apocalipsis. Pedro tiene primera, segunda, tercera carta. Y el Espíritu es el que empieza a hablar por la boca de ellos, como es en Isaías 35, 38. Empezaron a mostrar en visiones y tenían que escribir, le mostraban ese tiempo al pueblo y luego lo asentaban en un libro para el futuro. O sea, siempre el Espíritu es el que hablaba por la boca de cada uno de estos grandes personajes y luego quedaba plasmado para el futuro. Y dentro de los cuales hay bastante misterio, bastante profundidad. Por ejemplo, dice nuestro maestro, vamos a hablar sobre ese campo, que cuando llegue el tiempo de la liberación, hablamos del rescate o hablamos de que nosotros somos comprados por un precio, hemos sido lavados, limpiados, purificados, o como dice Isaías, borrón cuenta nueva. Si tu pecado fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, viene una nueva etapa en nuestra vida, pero también viene ahora que es la guerra interna que empieza a acontecer. Y para eso, dice nuestro maestro, vendrán ángeles, van a descender para apoyar, porque es una guerra, es una guerra. Dice acá nuestro maestro, dice, enseguida bajarán los ángeles continuamente a la tierra sobre el Hijo del Hombre. ¿Para qué bajan? Para ayudar, para ayudar. Porque la guerra con el adversario es fuerte, no es pequeño. Si no hacemos guerra contra el adversario, entonces nos iremos con él. Entonces, ¿cuál es esa guerra? La guerra es que el adversario tiene que someter a errores a los convertidos, en diferentes maneras de errores y trata de ganar. Entonces, eso es. Ya una vez que estamos convertidos, una vez que, vuelvo a repetir, una vez que ya hemos sido elegidos, hemos sido comprados por un precio, hemos sido limpiados de todas nuestras iniquidades, hemos sido vestidos con ropa de gala. Muy bien. Y una vez que ya estamos, empieza ahora el trabajo. Ahora sí vienen las dificultades, así como hablamos en el tiempo, como ingresar a la escuela de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, empiezan los cambios, vienen los exámenes, todo, la preparación y viene de todo. Entonces, y si sales aprobado, continúas, si desapruebas, estará fuera de carrera. Entonces, eso es así. Entonces viene la guerra con el adversario y el adversario va a tratar de someter a cada uno, a todos los convertidos, en diferentes maneras. Ahora sí nosotros también hacemos la guerra no dando lugar, o sea, ¿cómo nosotros le hacemos la guerra? La pregunta es cómo nosotros le hacemos la guerra al adversario, porque va a buscar que tentar en una u otra manera, va a estar someternos a cometer errores, va a venir esos deseos de querer hacer algunas cosas, pero ¿cómo nosotros hacemos la guerra? Simplemente dice no dando lugar. Ahora sí está claro que la guerra se va a hacer sin darle lugar. ¿Cómo se entiende esta parte? Como sabemos que los espíritus son espíritus negativos y ese espíritu va a empezar a girar en mi cabeza, va a empezar a buscar que, como el agua, buscar una pequeña grieta para escapar. Entonces va a buscar cómo sacarnos del camino. ¿Cómo? Mediante el pensamiento.
viene en nuestra mente, viene un pensamiento no grato, sabemos que es negativo, digamos un ejemplo, siendo yo casado, teniendo mi esposa, y ese momento se empieza a presentar una mujer, otra mujer y no sé cuántos. Y viene a como buscar que sobornar. Y si no estoy preparado, o digamos no, voy a dar cabida y vienen los problemas. Entonces viene la tentación. Primero viene el pensamiento, te despierta. Y si le damos cabida, ya fuimos. Ese es el problema. Por eso dice ustedes, es no darle lugar, o sea, para eso mantenerse fuerte, no darle lugar. Por eso dice nuestro maestro, no dando lugar, mantenernos fuertes, no dándole lugar. ¿Cómo le enfrentamos? Es no dándole lugar, no dándole cabida. Siempre recordando lo que le pasó a Caín. Por eso es bueno la historia, lo que aconteció con Caín. Ahí encontramos una respuesta muy hermosa, como dice Génesis capítulo 4, 3 al 7. Vamos a leerlo en versión latinoamericana. Pasado algún tiempo, Caín presentó su ofrenda a Yahvé, una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. Yahvé le agradó a Abel y también su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y también su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Pero el problema es por qué el Señor no le agradó a Caín ni tampoco su ofrenda. Es la primera pregunta que nos planteamos. ¿Por qué le agradó de Abel y su ofrenda? Le agradó a Abel y también su ofrenda. En cambio, a Caín no le agradaba digamos, el comportamiento de Caín, tampoco su ofrenda. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó entre los dos? Y por esta causa Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Entonces Yahvé le dice, ¿por qué te enojas si vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien tendrás la cabeza levantada. Entonces, ¿por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Por eso mismo le está diciendo, si tú obras bien tendrás la cabeza levantada. Quiere decir que él no obraba bien. Su comportamiento no era bien. Por eso vuelvo a repetir, si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces el mal, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Entonces, él está advirtiendo y también, ¿por qué no le aceptó? Porque no obraba bien este hombre. No obraba bien y tampoco su ofrenda no obraban bien, por eso no le recibió. Ahora, entonces el Señor le advierte. Le dice, en cambio, si haces el mal, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha, como fiera te persigue, pero tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. Ya le está advirtiendo, tú debes dominarlo. O sea, pensamientos, todos tenemos pensamientos de diferentes formas, buenos, malos, desde que nos despertamos de nuestro lecho, ya empieza a trabajar nuestra mente, empieza a tramar. Entonces, pero hay buenos y malos, pero son más malos que buenos. Entonces, ahí está el punto, que sabemos a través de la doctrina de Dios, que cómo debemos conducirnos, porque antes sin conocer estamos lejos, pero ya conociendo la doctrina de Dios, ya sabemos los puntos que tenemos que cuidarnos. Empezamos a cuidarnos ya, por eso Pablo dice, tenemos que empezar a renovar nuestra mente mediante el conocimiento. Empezamos a renovar, vemos algo que no estaba conforme en mi vida, entonces empiezo a cambiar. Empiezo a darle otro sentido, otra forma. Si antes me gustaba amargarme por cualquier cosa, tengo que empezar a disminuir poco a poco, que no me afecta y afecto a los demás. Y así diferentes cosas que viene pues viene a la mente, inmediatamente viene a la mente, ese espíritu nos utiliza y si le damos cabida,
ya vamos a tener problemas. Por eso dicen los dichos que muchos pájaros pueden dar vueltas sobre nuestra cabeza, muchos pájaros. Pero el problema es cuando lo dejamos que hagan su nido. Luego dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos pensamientos. Pero cuando le damos cabida, y si le damos cabida, vamos a tener problemas ahora. Vamos a tener problemas. Por eso decía el apóstol Santiago 1, 14 y 15, en realidad cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. Ahí está. Viene un espíritu negativo, un deseo no muy agradable, o sea, no grato para las cosas de Dios, porque si hablamos un deseo carnal, por ejemplo, de tener, pues, digamos, una relaciones sexuales prohibidas, me arrastra, me arrastra, es un mal deseo, no muy agradable, o de repente un mal deseo de querer robar, entonces me arrastra, entonces me seduce, ¿ya? Me empieza a seducir, viene la tentación, me seduce y me quedo impactado, así como Adán, Eva, cuando vio la serpiente que estaba ahí, le habló, y vemos, encontramos que la serpiente era el ángel más hermoso, encontramos que es el más sabio. Imagínense, tanta hermosura y palabras tan fluidas, se dejó convencer, fue atraída esta mujer. Entonces, vemos que fue arrastrado y seducido. Lo seduce. Entonces acá nos seducen los espíritus, esos espíritus nos seducen a cometer un error. Entonces ahí es el punto, como dice nuestro maestro, ustedes no tienen que darle lugar, no darle lugar. Por eso dice el apóstol Santiago, en realidad cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Entonces viene un mal deseo, me arrastró, me sedujo. Y en el seno del deseo comienza el pecado. Listo, ya se dio inicio. Y como le di cabida, entonces toma cuerpo, mejor dicho, utilizó a mi cuerpo, y el pecado, una vez consumado, engendró la muerte. O sea, me tomó prisionero, me utilizó, y después que me utilizó, me bota como un pañal de criatura, utilizado. Listo, me botó así. Por eso después que termina todo el problema, ¿pero qué hice? ¿Pero por qué lo hice? No debía de hacerlo. Cuando ya cometimos un error sabiendo que no debíamos hacerlo, y después estamos arrepentidos y no sabemos qué hacer. Entonces, a eso se llama, lo que dice acá, viene la guerra ahora, viene en diferentes maneras, viene a nuestra mente, trata de utilizarme, porque el espíritu negativo, ese espíritu, para que tenga triunfo, para que tenga éxito, nos tiene que utilizar a nosotros, y una vez que nos utilizó, ya fuimos. Por eso dice el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, 1 al 12. Si han resucitado con Cristo, listo. Primero sabemos que Cristo fue el primero que resucitó, primicia de los que durmieron es hecho, Él es primicia, y según la forma ordenada, viene primero Cristo y después todos en Cristo. Entonces nosotros hemos resucitado con Cristo, y como hemos resucitado, dice el apóstol Pablo, busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces, piensen ustedes en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Las cosas de arriba, las celestiales, es todo lo contrario, digamos. Hablemos de la tierra, cometer adulterio, la parte de arriba es no cometas. La tierra, roba, arriba es no robes. No, amárgate, arriba no te amargues. Y así, es todo lo contrario, o sea, la parte positiva y la parte negativa. Entonces, por eso dice, piensen en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ustedes han muerto y su vida está escondida ahora en Cristo, en Dios. Claro, nueva criatura, somos nueva criatura, hemos dejado el viejo camino, el viejo caminar, y ahora empezamos una nueva etapa en nuestra vida. Por tanto, dice, hagan morir lo que queda de vida terrenal. Nosotros va a hacerlo morir, hagan morir, dice, lo que queda de vida terrenal. ¿Qué cosa tenemos que hacer morir? Lo que queda de la vida terrenal. Es decir, dice acá, dice el apóstol Pablo, relaciones sexuales prohibidas, hacerlo morir. ¿En qué sentido morir? Ya no cometer. Ya no cometer. Si soy casado,
Ya debo tener solamente mi esposa y estar con mi esposa hasta el final. Ya no buscar mirando, pues en este caso, otras mujeres o las mujeres buscando otro hombre. Ya no, ya no, ya basta ya. Por eso dice el paraíso, el matrimonio está como un paraíso. El paraíso solamente estaba Adán y Eva, no había más hombres, no había más mujeres. Acá en el paraíso es igual, el matrimonio, hombre, esposo y esposa, no hay más. No esperemos que la serpiente venga y nos llegue a tentar y destruya el matrimonio. Entonces, acá tenemos que buscar que hacer morir, o sea, evitar ya no cometer relaciones sexuales prohibidas, las cosas impuras, porque ese es muy amplio también hablando de las cosas impuras, la pasión desordenada, ya no, que hablamos de la pasión desordenada, entramos en lo que es, viene a ser la codicia, empiezas a codiciar una cosa, otra cosa, eso también ya no, esa pasión desordenada de las cosas extremadas, es una pasión desordenada que es una cosa extremada, que viene a ser ya, bueno, tiene riqueza, que quiere tener más riqueza. Si habla, por ejemplo, de relaciones sexuales prohibidas, entra lo que es una cosa desordenada, ya te hace entrando pues a otra cosa más extremada. Entonces, no entrar a ese punto. Esos malos deseos, ¿no? Los malos deseos contra alguien, etcétera, evitar. Y esa codicia que es una manera de servir a los ídolos. Entonces, eso tenemos nosotros que hacer morir, o sea, ya no cometer el mismo error, ya no cometer. Esas cosas son lo que atraen el enojo de Dios sobre quienes no creen. Entonces, para evitar esto, para que Dios no se enoje, no se moleste, tratar de evitar de cometer otros errores. Tratar, para que no se moleste, porque en realidad, si Él nos considera que somos sus amigos, por eso dice, ustedes son mis amigos, y si es un amigo, nos considera que somos sus amigos, debemos actuar como amigos, no como siervos, como esclavos, porque al siervo o el esclavo hay que pagarle todavía y ordenarle para que haga las cosas, y si no le ordenas, no le pagas, no lo hace. En cambio, un amigo no, el amigo lo hace en forma desinteresada, no buscando nada a cambio. Entonces, si no considera un amigo, hagamos las cosas en forma desinteresada, no interesados, de forma desinteresada, hacer. ¿Y por qué no hacerlo? Porque si nos da la vida, nos da la salud, nos da la fortaleza, estamos bien comprometidos con Él. ¿Y por qué fallarle? Entonces, acá, para que evite que él se moleste con nosotros, tratar de evitar, o sea, hacer morir, o sea, no, ya no cometer relaciones sexuales prohibidas, no participar de esas cosas impuras, de esas pasiones desordenadas, de esos malos deseos, de esa codicia loca. No, ya no, evitar, evitar y evitar. Y si no puedo, clamar a Dios para que Él me ayude. Entonces ahí vamos a llegar también a ese punto. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes mismos siguieron un tiempo este camino. Antiguamente, antes de ser resucitados en Cristo, antes de ser comprados por un precio, hemos sido nosotros, hemos andado en ese camino de desorden, practicando relaciones sexuales prohibidas, participando de cosas impuras, participando de esa pasión desordenada, de esos malos deseos, de esas codicias locas. Entonces hemos sido partícipes de todo eso. Pero llega un momento que tenemos que hacer un alto, pues ya es suficiente. Por eso dice, ustedes mismos siguieron en ese tiempo ese camino y vivían en tales desórdenes. Así hemos vivido, bien desordenados, dándole prioridad a la pasión carnal. Así hemos vivido en diferentes formas. Entonces, ahora rechacen todo eso, dice el apóstol Pablo. Ahora rechacen, pues ya dejen eso ya, suficiente. Dejen ustedes de enojarse. Dejen ustedes ya esas malas intenciones, ya no, evitar. Dejen de practicar las ofensas, buscar ofenderse el uno con el otro. Ya dejen de hablar también groserías que salgan de su boca. Entonces son cosas que ya nos está recomendando que tenemos que dejar, hacer morir, quiere decir, ya no practicarlo. Eso significa hacer morir. Por eso, la otra vez le estaba comentando que el apóstol Pablo dice, es matar al aguijón de la muerte, o sea, eliminar el aguijón de la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Es el pecado.
el pecado. Entonces, no haces morir, entonces no procede la muerte. No da cabida, no le damos cabida al aguijón de la muerte. O sea, al pecado, no le damos. El aguijón de la muerte es el pecado. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, no le damos cabida. No mantenemos, evitamos las tentaciones locas, evitamos. Si no puedo, clamo, ruego, suplico para que ese mal pensamiento salga de mi mente y listo. Y no salga una vez que fluye de mi boca, vino los problemas. Por eso dicen Cantares, no despertéis el amor. Es como decir, pues yo de repente pues estoy con una pasión loca por una mujer y la mujer no sabe nada y mientras no le diga nada quede en silencio. Pero una vez que lo pronuncié, ya se declaró, ya se malogró todo. Entonces, ¿por qué? Entonces, evitar todo eso. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes se despojaron del hombre viejo. Ustedes se despojaron de eso, del hombre viejo, o sea, la vida pasada, la vida negra que hemos pasado. Y de esa manera de vivir, para revestirse del hombre nuevo, que se va renovando y progresando hacia el conocimiento verdadero conforme a la imagen de Dios. Entonces eso es, poco a poco, mediante vamos renovando nuestro entendimiento, vamos progresando también a medida que vamos conociendo, vamos entendiendo, vamos dejando poco a poco, vamos dejando esos vicios, ya vamos dejando esas cosas que al Señor no le agradan, se molesta cuando le empezamos a traicionar. Entonces vamos también rumbo a lo que es la santidad, rumbo a la santidad y también empezamos a tener una paz única en nosotros mismos, ya no estamos desesperados, ya no estamos angustiados, ya no, porque con una ira podemos llegar hasta la muerte, porque digamos la ira se convierte extremadamente, podemos quitarle la vida a alguien o terminamos en la cárcel, todo por un momento dar rienda suelta. Entonces empezamos a medirnos cada día, a tener esa paz, esa tranquilidad. Por eso dice, póngase el vestido nuevo como conviene a los elegidos de Dios. El vestido nuevo viene a ser el vestido de gala. Si Dios nos ha vestido con el Espíritu Santo, que viene a ser de lino fino y brillante, esa es la vestimenta. Entonces, nos hemos vestido como hijos elegidos para ser santos muy queridos. Entonces, imagínense, qué tal es promesa que Dios nos da, como le dije al inicio, Él nos eligió, nos compró, nos lavó de todos nuestros pecados, y como es Zacarías 3:4, nos vistió con ropa de gala, que viene a ser de lino fino y brillante. Entonces nos conviene entonces vivir como elegidos de Dios, ¿ah? Muy santos, muy queridos ante los ojos de Dios. Entonces mantengamos eso, no decepcionarlo, aquel que tanto nos ama, nos quiere. No ser hijos rebeldes, hijos engreídos, evitar eso, porque al Señor no le agrada. ¿Ah? Por eso dice, revístanse de sentimiento, de tierna compasión. Por eso vemos acá, mediante el conocimiento, nos va transformando de hombres rudos, de hombres toscos, de hombres torpes, a hombres sabios, a hombres más humanos, más comprensibles. Entonces, por eso dice, revístanse de esos sentimientos de tierna compasión, compadecerse por los demás también, compadecerse, tener lástima, porque como a veces ponerse en su lugar, como dice el dicho, ponerse en sus zapatos del otro también, no simplemente porque yo no lo hago, estoy tranquilo y empiezo, digamos, a humillar al otro, no. Tengo que ponerme también en sus zapatos del otro. Por eso dice el dicho, hoy soy martillo, hoy soy yunque, ¿no? No como es ahora soy martillo, y el día que me toque a mí ser yunque, tengo que soportar también lo que están haciendo conmigo, porque lo que uno siembra también cosecha. Entonces, eso tenemos que evitar. Dice, póngase el vestido nuevo, como conviene a los elegidos de Dios para ser santos y muy queridos, y revístanse de sentimiento de tierna compasión. No solamente de compasión, también de bondad, aplicar lo que es la humildad, porque la humildad es otro punto más para desarrollar, porque si hablamos de humildad no consiste pues andar mal vestidos, no andar desalineados, eso no consiste, eso no es humildad, es un descuido. Mal vestidos, de repente un poco, digamos, desaseados, eso no es humildad,
ese es un descuido, una dejadez. No, humildad significa otra cosa. Humildad es, puede haber un rico y es humilde. Y como puede ser también un rico muy soberbio. Puede haber un pobre también, es pobre, es muy humilde y también puede ser soberbio. Entonces, a eso no se trata del estatus social, no se trata de la parte económica, sino vemos, dice el dicho, la humildad consiste, ¿en qué consiste la humildad? Vemos como ejemplo de nuestro Mesías, él curaba a mucha gente y luego le decía, vayan y no digan a nadie. Mire, o sea, no quería figurar que él está haciendo, que realizaba esos milagros. Vayan, no le digan a nadie. Pero ellos salían de ese lugar y daban testimonio. Sí, fulano y tal, ahora estoy bien gracias a esto. Pum, pum. Miren cómo son las cosas. Entonces, eso es, él buscó esa humildad. Y otra cosa, dice el apóstol Pablo, aún siendo semejante a Dios, no fue se comparado a Dios, sino se bajó hasta la altura de un esclavo. Sí, bajó. Tenemos otro ejemplo, cómo le lavó los pies a sus discípulos. Mire, su maestro le lavó los pies a sus discípulos, que los discípulos debían lavarle, porque es una costumbre en Israel que cuando viene un visitante a casa, lo primero es que le lavan los pies. Es una costumbre ya. Entonces, pero él no, lo hizo al revés, él lavó, o sea, él fue invitado y lavó los pies a sus discípulos. Entonces, vemos, ese es el ejemplo de humildad. Entonces, hacer mansedumbre, ser mansos, aprender manso. Tenemos el ejemplo de Moisés, que fue un hombre muy manso, dice la Escritura, un hombre muy manso. Es una persona que te escuchaba. En eso consiste cuando dijo los proverbios del rey Salomón. El sabio escucha, ¿ve? El sabio escucha. El inteligente opina y el necio grita. Entonces vemos acá que acá Moisés, un hombre muy sabio, aplicó mucho lo que es la mansedumbre, aplicó mucho lo que es la humildad, a pesar que tenía tanto conocimiento ese hombre, porque fue preparado para ser faraón. Y muy joven llegó a ser general. Tenía bastante estrategia de guerra y ganó muchas guerras. Eso está en los libros Yasher Hazer. Ahí está en la historia de las crónicas. Ahí se encuentra la historia de Moisés. Fue un hombre que fue rey también en otro sitio. Pues hay muchas cosas para ver, pero fue un hombre muy manso, muy, ¿cómo le podemos decir? Muy tranquilo, muy pacífico, muy sereno, muy sereno. Todo era medía precisamente en el momento indicado, aplicaba y daba una solución. Entonces vemos aplicar siempre esa mansedumbre, que la Biblia se le llama, Pedro lo llama ser templado, o sea, la palabra templado significa una persona equilibrada entre dos extremos. Entonces, una persona equilibrada, que en otras palabras significa que uno tiene que empezar a dominar sus instintos, sus pasiones. Por eso me recomienda, tenemos que buscar que hacer morir, dice el apóstol Pablo, morir las relaciones sexuales prohibidas, o sea, lo controla, ya no que lo controlen a él, sino él empieza a controlar. La pasión desordenada lo empieza a controlar. Esos malos deseos lo empieza a controlar. Esa codicia loca lo empieza a controlar. ¿Ve? Empieza a controlar. La ira lo empieza a controlar. ¿No? Los enojos, las malas intenciones, lo empieza a controlar. Entonces, al controlar, a eso se llama una persona, empieza templado, que viene a ser una persona mansa. ¿Ve? Mansa empiezas. ¿Por qué? Porque ya no se amarga por cualquier cosita, no se sulfura inmediatamente, sino espera con mucha tranquilidad y con mucha paciencia. Y la palabra paciencia es tener paz. Una paciencia consiste, ¿en qué consiste la paciencia? Que en los problemas, en las dificultades, no es una persona que se angustia, desespera, sino la paciencia viene a ser algo, la paciencia significa que espera el momento indicado, como el cazador. Como el cazador espera el momento preciso para disparar y no pues tire un disparo al aire. Entonces, en eso y en los momentos
La paciencia es cuando te presenta dificultades, problemas en el camino, las angustias, no sabes qué hacer. Entonces esperas pacientemente las dificultades, no te desesperas. Entonces, en eso consiste, dice el apóstol Pablo, hagan morir lo que queda de la vida terrenal. Por eso dice, luego, aprender a soportarse el uno con el otro. A veces uno, dice el apóstol Pablo, el que está más firme en la fe, debe aprender a soportar al otro, aprender a sobrellevar al otro. Eso, poco a poco, porque hay momentos que ni entre nosotros nos soportamos, pero tenemos que aprender a soportarnos, tenemos que aprender a sobrellevarnos. La palabra es sobrellevarse, la flaqueza el que está más fuerte debe aprender a sobrellevar la flaqueza del débil, no para contiendas o disputas, no, simplemente aprender a sobrellevarlo porque quiere tener paz, quiere tener armonía. Entonces eso significa hacer morir lo que queda de la vida terrenal. Allí aprender a perdonarse. Eso es, por ejemplo, si hablamos de la palabra perdonarse, es un tema muy bonito, perdonarse. Cuando hablamos de perdonarse, nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y yo por ejemplo ofendí a una persona, le ofendí a esa persona, muy bien, le he ofendido, y ¿quién debe pedir, digamos, buscar el perdón, buscar la amistad? Es la persona ofendida, no el que ofendió, porque el que ofendió pues piensa que está con la razón, entonces no lo va a hacer, pero en el ofendido, como quiere tener paz, va y le pide perdón, el ofendido. ¿Por qué? Porque quiere tener paz. Entonces eso es y aprender a perdonarse los unos con los otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Debemos hacer así como Dios nos perdonó en Cristo, así. Nos perdonó en Cristo, donde Él fue llevado pues todo lo que es lo malo. Él nos perdonó. Ese mismo camino debemos de hacer. Ahora dice nuestro maestro, ¿cómo debemos hacer la guerra? Simplemente no dándole lugar como lo estoy mencionando. Pero ¿qué pasaría si nos dejamos arrastrar? ¿Qué pasaría si nos dejamos arrastrar o damos lugar? ¿Qué pasaría? Eso tenemos que tener bastante cuidado. Estamos hablando de los que ya hemos sido, digamos, convertidos, lo que Dios nos llamó. O sea, nos eligió, nos compró, nos lavó con agua limpia, nos vistió con ropa de gala. Ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a aquel que nos compró. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos dejamos arrastrar por todas estas pasiones? Nos dejamos arrastrar por todas estas pasiones de la carne, ¿no? Y empezamos a cometer un error sobre error, un error sobre error. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la respuesta a todo ello? El apóstol Pedro recomienda en su segunda carta, capítulo 2, versículos 20, 21, 22 y 23. Mire lo que dice. Después de haberse librado de los vicios del mundo, fíjese, después de haberse librado de los vicios del mundo, ¿cuál es? De relaciones sexuales prohibidas, de las cosas impuras, de la pasión desordenada, de los malos deseos, de esa codicia. Nos hemos alejado de ese camino desordenado, de los enojos, las malas intenciones, de las ofensas, de las groserías que hablamos. Entonces nos hemos liberado. Por eso dice, después de haberse librado de los vicios del mundo, de esos vicios que hemos sido cautivos y hemos andado en esa vida, por el conocimiento del Señor. Muy bien, son vicios del mundo por el conocimiento del Señor, el Salvador Jesucristo. Vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, o sea, volvemos. Hemos sido limpiados, purificados, y volvemos otra vez, nos dejamos dominar, a pesar que Dios dice, ustedes, antes que les domine a ustedes, ustedes tienen que dominarlo. Tenemos que adiestrarlo nosotros. Y antes que nos adiestren, porque mayormente nos adiestran a nosotros los vicios, nos adiestran y nosotros somos sus cautivos.
Nos adiestran. Así de simple, ¿no? Nos adiestran. Yo quiero hacer esto, el mal te dice, yo quiero hacer esto, y nosotros, sí, está bien, acá estoy, vamos a hacerlo. Entonces nos dejamos seducir, nos dejamos seducir. Entonces, ¿qué pasa? Al dejarnos seducir, al dejarnos dominar, nuestro estado primero empieza a cambiar. Fíjese, que tenemos que evitar. Por eso dice, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos. Resulta que su estado actual es peor que el primero. Su estado actual es peor que el primero. Así como dice nuestro Señor Jesucristo, una vez que fue limpiado su corazón, vuelve, lo encuentra barrida, o sea que no ha hecho nada, busca otros 7 peores, y de esos 7 se convierten en 14, entonces el hombre se hace peor que lo que era antiguamente. Lo que nunca lo practicó, ahora sí lo practica. Y cosas peores también. Entonces por eso dice, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos. Resulta que su estado actual es peor que el primero. Más les valdría no haber conocido de la vida nueva, porque hemos conocido una buena nueva vida de paz, de amor, hemos conocido, donde empezamos a valorarnos, empezamos a querernos. Entonces hemos dejado, hemos participado de esas cosas agradables, hemos sido partícipes y dejamos. Por eso dice, más le valdría no haber conocido la vida nueva, después de haberlo conocido, apartarse de la santa doctrina que se les enseñó. Les pasa exactamente lo que dice el proverbio. El perro se volvió a su propio vómito y el cerdo, apenas lavado, se revuelca en el barro. Por eso dice el proverbio 26:11, como el perro vuelve a su vómito, el tonto vuelve a su locura. Entonces, eso es lo que tenemos que bastante pensar. Para eso habla la guerra con el adversario. Pero cuando estamos encaminándonos por las sendas, nos esforzamos cada día, dice nuestro maestro, que en plena guerra va a bajar los ángeles para ayudar a cada fiel. Ahí está el sabor, porque nosotros humanamente no vamos a poder luchar. Porque no estamos hablando, sería uno luchar contra 100. Uno luchar contra 100, porque estamos hablando de los espíritus negativos, son miles, millones. No son uno nada más, son millones. Legiones como también. Entonces vemos, como yo no puedo dominarlo a esa baja pasión, es cuando yo tengo que clamar, rogar, pedir a Dios que ese espíritu negativo no me utilice. Tengo que suplicarle con lágrimas, Señor, no permitas que ese espíritu me domine. No permitas que ese espíritu me adiestre, porque ya no está adiestrando a nosotros. Entonces estamos rogando. Entonces va a bajar, dice, un ángel para a cada fiel, un ángel. Y de acuerdo que va avanzando más fuerte, viene otro ángel y va empezando a ayudar. Entonces eso es porque está escrito en Salmos 34:7. Por eso vuelvo a repetir, es en plena guerra, en pleno conflicto que estamos, luchando contra nuestros vicios, contra nuestros defectos, luchando como en hacer morir todo lo que es terrenal. Estamos hablando de relaciones sexuales prohibidas, cosas impuras, la pasión desordenada, los malos deseos, esas codicias locas, los enojos, las malas intenciones, las ofensas, las groserías. Entonces, viene el momento como queremos abandonar, hay una guerra permanente. Entonces, en plena guerra que estamos ahí, clamamos, rogamos, entonces enviará, dice, un ángel y nos empezará a apoyar. Por eso es bueno empezar a confesar, y esa confesión es todos los días, de que nos despertamos hasta que nos quedamos privados en nuestra cama, todos los días. Y el sábado no, el sábado es un día de agradecimiento a Dios, no hay que confundir. Por eso dice en Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampará en derredor de los que le temen y los defiende. O sea que manda un ángel para que le temen a Dios y busca que defenderles también a cada uno de ellos. Así, ese es el punto que tenemos que acudir, y esa plena confianza de que Dios justamente nos envía un ángel. Y a medida que vamos avanzando más fuerte, un ángel, dos ángeles, si no es uno, empieza a enviar dos. Por eso dice nuestro maestro.
Por eso dice en Isaías 63:9, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. O sea, estás en plena angustia, viene el ángel de su faz y nos salvó, nos liberó de la angustia. En su amor, en su clemencia, lo redimió y los trajo, lo levantó a todos los días del siglo. Entonces ese es el punto. Estamos en un momento de angustia, de desesperación, no sabemos qué hacer, estamos descontrolados. Entonces clamamos, viene el ángel y nos salva de nuestra angustia. Viene, como dice, el ángel de su faz lo salvó. Viene el ángel de su faz, del rostro de Dios. Viene el ángel, listo, se acabó. Pero ¿qué pasaría si nosotros no le damos cabida? Como dice, el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada otra vez regresa al barro. Entonces dice en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Llega un momento, si nosotros no ordenamos nuestra vida, el mismo Espíritu va a pelear contra nosotros hasta destruirnos. Y eso tenemos que tener cuidado. Por eso vuelvo a repetir que dice nuestro maestro, va a bajar un ángel para ayudar. Va a bajar un ángel para ayudar, porque la guerra con el adversario es fuerte, no es pequeño. Si no hacen guerra contra el adversario, entonces nos iremos con el diablo. Si no hacemos guerra, nos vamos con el diablo. Como dice en Isaías, el mismo Espíritu pelea por nosotros y nos va a destruir, y no vamos con el diablo. La guerra con el adversario tiene que someter a errores a los convertidos en diferentes maneras de errores y gana. Y gana el adversario. Entonces vemos acá de que vemos en el caso de estos errores que nos somete de diferentes maneras y nos gana porque no dejamos sobornar. Ahora, si nosotros también hacemos guerra, no dando lugar, nos mantenemos fuertes, entonces sí. Para todo, cuando ya en plena guerra van a bajar los ángeles para guardar a cada fiel, y luego cuando están más fuertes, va a bajar más y 2 ángeles más y así va a guardar a cada uno. ¿Acaso saben ustedes esto? No saben nada. Como no tienen interés para saber a profundo el plan de Dios, no estudian la Sagrada Escritura. Todo lo que estoy hablando está escrito. Entonces vemos, esa es la forma, queridos amigos, de buscar la ayuda. Vienen los ángeles a ayudarnos, a los que somos convertidos, nos ayuda. Así que no sientan ustedes desconfianza, siéntense más seguros, apéguense más, clamen, rueguen. Cuando viene una cosa negativa que le quiere dominar, antes que nos adiestren nosotros, mejor hay que adiestrarlo nosotros. Porque ellos nos adiestran y nos utilizan cuantas veces quieren. Y antes que nos adiestren, nos utilicen, vamos a buscar que hacerle la guerra es no darle cabida. Esa es la guerra con el adversario, no darle cabida a las cosas negativas, no darle cabida a aquello que nos aflige en el alma. Bien amigos, nos encuentran ustedes en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.